tal, familia de Cielos Abiertos, amigos de Instituto Consumidos Online? Pues hoy vamos a ver lo que es el capítulo 3, o vamos a ver hasta dónde llegamos, en el capítulo 3 de la epístola del apóstol Pedro, ¿verdad? Y ha sido de mucha bendición estas primeras enseñanzas. Y vamos a ver lo que el capítulo 3 nos dice. Comienza el apóstol Pedro poniendo como vamos a decir, cerrando la idea en el capítulo pasado. Esta no es una idea que viene desde el anterior. Comienza con un nuevo discurso, por así decirlo, y comienza dirigiéndose a los esposos y a las esposas. Y dice: asimismo, entre ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos. Había terminado hablando de la honra al rey, y ahora se pasa de lo que es la sujeción y la honra del creyente al gobierno, ahora a lo que es el marco familiar. Mujeres, estén sujetas a sus maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por conducta de sus esposas. Esta parte es muy importante, habla de una sujeción, y me gustaría ver lo que la palabra sujeción nos indica. Y dice lo siguiente, dice: estar subordinado, estar debajo de, estar en obediencia, colocarse a sí mismo en sujeción y estar bajo alguien, bajo el consejo de alguien, obedecer a alguien. Y esta me pareció muy interesante, porque reta toda la narrativa de lo que creemos el día de hoy en muchas cosas, y dice: someterse bajo el control de uno. ¿Ok? Otra traducción es obediencia, colocarte debajo y estar bajo el control de alguien. Y hay otra parte que dice obediencia reflexiva. ¿Ok? La palabra original es la palabra hupotazo, y nos da esta idea de la mujer sometiéndose al marido, y dice: para que los maridos sean ganados, porque también está hablando de las mujeres que tienen hombres inconversos, y básicamente les está diciendo: sean ganadas sin palabra por la conducta de sus esposas. Está hablando de que la sujeción y la obediencia es un testimonio muy fuerte de la inconverso, del convertido, en este caso la mujer, de la convertida al inconverso, que puede llegar a impactar su corazón de tal manera que sea guiado al evangelio, o su corazón se abra al evangelio por la conducta de la mujer. Hoy en día estamos viviendo una tendencia, y este video igual puede causar problemas en las plataformas, pero pues se tiene que enseñar lo que se tiene que enseñar. Estamos viviendo en una sociedad donde no se honra la sujeción, donde incluso se habla de un compañerismo igual. Y déjame decirte una cosa: sujeción no tiene que ver con ser menos, eso es un concepto equivocado. Sujeción tiene que ver con dejarse proteger. Sujeción tiene que ver con dejarse guiar. Justamente en estas semanas vamos a empezar una serie los domingos, donde vamos a aprender a ser pastoreados por el Señor. Porque la naturaleza del ser humano es no querer ser guiado, no querer ser conducido. Nuestra naturaleza nos indica, nos hace creer que nosotros podemos dirigir nuestra vida por nosotros mismos. Y en el matrimonio moderno, incluso se está llegando a un punto donde ya ni siquiera se están casando las parejas, o mujeres no quieren someterse porque sienten una independencia. Hay mujeres que económicamente están sobresaliendo en el ámbito laboral, están sobresaliendo, y gloria a Dios por eso. Yo creo que la mujer debe tener las mismas oportunidades laborales que el hombre, los mismos derechos, todo esto igual, pero hay un rol que le ha dado Dios a la mujer de dejarse proteger. Y para muchas mujeres hoy en día incluso suena ofensivo el concepto de que alguien me puede proteger a mí. Y el ver esta enseñanza nos hace
mandar este mensaje al pueblo de Dios, donde tenemos que entender que estas ideologías que se están hablando el día de hoy no las podemos adoptar como iglesia, y que en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, la mujer creyente debe de vivir en una obediencia. Y me llamó la atención esta definición: estar bajo el control de alguien. Bueno, lo mismo, esa mera frase hoy suena tan ofensivo, pero cuando nosotros analizamos nuestra relación con el Señor, deberemos de analizarla desde un punto donde nosotros somos siervos del Señor, si somos hijos, si somos amigos, si somos amados, pero igualmente cuando el último rol que vive la iglesia según en la etapa de los tiempos es la esposa del Cordero, y esa esposa va a estar sometida bajo el control del Cordero. Y hoy en día parte fundamental es aprender el estar bajo sujeción. Todo el mundo está bajo sujeción. No hay alguien que pueda estar exento de estar sujeto a alguien. En el rol familiar le ha tocado a los hijos estar sujetos a los padres, y dentro de los padres la mujer está sujeta al marido, oyendo la dirección de su esposa, honrando a su esposa. Ahorita vamos a ver ese punto. Pero el hombre está sujeto a Dios mismo y debe de estar sujeto a líderes espirituales, y esos líderes espirituales deben de estar sujetos a otro líder espiritual. No hay una cadena donde lleguemos a un punto donde ya nada más estoy Dios y yo. Cualquier enseñanza que te indique donde hay una persona que no necesita ser dirigido, ser gobernado y de alguna manera rendir cuentas a alguien, eso es una enseñanza errónea, fuera de la palabra. Nosotros estamos llamados a rendir cuentas y estar sujetos los unos a los otros, dice el apóstol Pablo. Pero en este punto donde estamos, dice que la mujer deba estar sometida al hombre. Luego en el versículo 3 dice: vuestro atavío, o sea, tu forma de arreglarte, no sea el externo de peinados ostentosos, adornos de oro o vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato del espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Que tu atavío externo no sea el de peinados ostentosos. Y esto muchas veces se ha malinterpretado. Hay iglesias que enseñan que las mujeres no se deben de arreglar. Por favor, mujeres, arréglense. No tiene nada de malo que ustedes procuren verse bien, traer el pelo arreglado, acomodado, vestirse de la manera mejor que ustedes puedan, de una manera decorosa, ¿verdad? Sin ser una manera seductiva, sino una manera honrosa. Pero no hay nada de malo en arreglarse, en vestirse bien. Sin embargo, habla de una prioridad. Habla de que por encima del arreglo ostentoso y del arreglo físico, primero, antes que nada, haya un arreglo, un maquillaje, un tener en cuenta de las cosas del espíritu, un corazón que sea interno, que sea del corazón incorruptible, afable y apacible. Versículo 5: porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual ustedes han venido a ser hijas, y hacen bien sin tener ninguna amenaza. Fíjate lo que dice: en otro tiempo las mujeres, de la palabra mujeres que inspiran a las mujeres el día de hoy, ¿verdad? Hay eventos de mujeres y vas a hablar de Sara, vas a hablar de Noemí, vas a hablar de Ruth, seguramente hablarás de una Débora, seguramente hablarás de una María de Betania. Todas estas mujeres tenían en común que ya en su fase completa espiritual, aquellas que pasaron por un proceso de quebranto, aquellas que tienen un pasado difícil y luego fueron transformadas, todas aquellas que estaban, vamos a decir, en su punto ya caminando con el Señor, siempre fueron mujeres que primero atendieron el adorno de su corazón y que tuvieron un espíritu afable. Y pone como ejemplo a Sara, dice, en la cual le llamaba a Abraham era su esposo, le llamaba Señor. Fíjate, no le llamaba esposo, no le llamaba amor, mi vida, corazón, mi cielo. No, le decía Señor. Y no estoy hablando de que tenga que haber un señorío hoy en día en ese sentido expresado en palabras, sino en el corazón. La mujer hoy debería de ver a su marido
como ese marido que puede guiarla hacia el Señor. Sé que es difícil, sé que hay maridos que a veces no cumplen estas características, y por eso es importante que si tú estás soltera, tú tomes decisiones para colocarte voluntariamente bajo sujeción de un hombre que va a representar correctamente a Cristo. Hay algunas que ya no pueden tomar esa decisión, hay algunas que sobre el caminar escogieron y luego conocieron al Señor, o que conociendo al Señor tomaron malas decisiones. Pues nos toca ahora vivir una vida para buscar la conversión de ellos, o ver en qué termina esta situación. Pero finalmente hay muchas personas que tienen la opción de ahorita ver hacia el futuro. Si tú eres una mujer, una señorita o una mujer soltera sin importar la edad, una mujer que pasó por cualquier proceso tal vez difícil y estás en una posición donde puedes escoger caminar con un hombre, escoge de la mejor manera para que puedas tener un hombre que vas a honrar porque va a representar al Señor. Ahora, en el versículo 7 se dirige a los maridos. Y algunas dirán, muchos versículos para las mujeres y para el marido uno solo. Pero fíjate qué versículo. Ustedes, maridos, igualmente vivan con ellas sabiamente. Es decir, al marido le pide sabiduría, pero le pide esto, dándole honor. A la mujer le pide sujeción y al hombre le pide honor, honra. Y son dos principios importantes en el reino que tienen que ver con autoridad. A la autoridad puesta por Dios se le sujeta y se le honra. Y solo estamos llamados a no obedecerla cuando hay una instrucción que nos lleva a transgredir la palabra de Dios de por medio. Pero la honra siempre está presente. Al hombre le da la tarea de honrar a la mujer porque él no está sujeto a obediencia a ella. Él puede escuchar el consejo y tomar decisiones basado en consejo, mas no está llamado a estar sujeto, pero sí está llamado a honrarla, a darle honor, a levantar su estima, a hacerla ver como lo más valioso y preciado para él en su matrimonio. Para un hombre casado, lo más importante después de Cristo debe de ser su esposa. Antes que su trabajo, antes que su ministerio, antes que sus mismos hijos. Si este hombre está casado, si tú estás casado y has escogido a una mujer y has hecho un compromiso delante de Dios para estar con ella, después de tu relación con Dios, con el Señor Jesús, con el Espíritu Santo, después de todos tus afectos hacia Él, tu mayor afecto y tu mayor honra la debes a tu esposa. Yo soy un hombre soltero que deseo poder encontrar a alguien a quien honrar, a quien servir, a quien ministrar, a quien amar con un amor generoso, tierno, ¿verdad? Dadivoso, después de Dios, que sea ella. Le dice al hombre, trátale y darle una honra como a un vaso más frágil. Y se refiere a un vaso frágil, dice, cuídala como cuidarías esto que está muy frágil. Y eso es bien interesante porque como hombres nuestra forma de carácter es ser rudos hasta cierto punto, poco cuidadosos. Muchas veces hay una palabra, no sé si se usa en otros lugares, pero aquí se usa ser tosco. Decimos, qué tosco eres, ¿verdad? El clásico hombre que está viendo un jueguito o algo, pum, ya lo rompió, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene las manos fuertes, duras, un poco insensibles, ¿verdad? Las mujeres saben recortar, saben hacer usan mucho sus manos, los hombres las usan para cosas un poco más de fuerza. Entonces, en el mismo carácter que tenemos nosotros sin naturaleza, hay un ser tosco ahí. Y le dice, Dios, yo te he dado este vaso más frágil, que tú tienes que cuidar, que tú tienes que proteger, que tienes que tomar con cuidado. No lo puedes tomar con tus manos toscas, ásperas, no. Tienes que tomarlo con unas manos cuidadosas. Esto estamos hablando obviamente de su esposa, pero también habla de un trato hacia la mujer en general, hacia las hijas, hacia las hermanas, hacia la madre, a la mujer que está en la sociedad, de tratarlas con honra, con respeto, ¿verdad? Con delicadeza. Y volvemos a lo mismo, hoy es una enseñanza que la ideología moderna está lanzando en contra. Hay mujeres que se sienten ofendidas al ser tratadas delicadamente, se sienten como si les estuvieras insultando,
pero en el rol verdadero, bíblico, y en el corazón, muy en el fondo, en el corazón de cada mujer, hay un deseo de ser tratada con honra, porque Dios lo ha puesto. Y fíjate lo que dice: trátala como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, es decir, como tu igual en el camino de la gracia. Qué importante es esto, porque hay también una enseñanza machista dentro de la iglesia, donde se le dice al hombre: tú eres por encima de la mujer y la mujer está por debajo de ti porque está sujeta a ti. No, mi amado, la mujer se sujeta en una dinámica, ¿verdad?, bíblica. Más sin embargo, por más que esté sujeta y que ella voluntariamente se ponga debajo del hombre, del marido, para honra y para obediencia delante de Cristo, hay una coigualdad, dice, como coherederos de la gracia de la vida. No vale más un hombre que una mujer delante del Señor. No vale más una mujer que un hombre delante del Señor. Ambos tienen un valor supremo por el cual Cristo dio su vida. Hay roles distintos, hay tareas distintas. Y fíjate lo importante que es esto. Le dice al hombre: trátala de esta manera, dice, para que tus oraciones no tengan estorbo. Yo estaba tratando de encontrar hace tiempo que tuve una serie sobre la oración, cosas que estorbaran las oraciones. Y la palabra de Dios me habla que el pecado crea una brecha entre el Señor y yo en una relación que se soluciona con el arrepentimiento. Pero el único versículo que encontré muy explícitamente de haciendo esto, Dios no escucha tus oraciones, es al hombre casado cuando no trata con honra a su mujer. Cuando un hombre casado es áspero con su mujer, la maltrata, la violenta, cuando este hombre casado no la trata como ese vaso más frágil, como esa piedra de gran precio, sus oraciones el Señor no las tomará en cuenta. Y eso nos hace ver que no hay un machismo en esto, sino que lo que está haciendo Dios con esta instrucción de que la mujer se someta y de que el hombre la honre es beneficioso para la mujer por encima de todo. ¿Por qué? Porque la mujer le dice: sométete a tu marido para que, aun cuando sea inconverso, sea ganado. Pero al hombre le dice: hey, si tú eres creyente y no estás honrando a tu esposa, yo ni te voy a escuchar. Qué complicado. ¿Cuántos hombres están orando al aire porque su mujer no está siendo atendida por ellos dignamente? ¿Cuántos pastores están orando y sus oraciones no están teniendo efecto porque están en el ministerio y quieren honrar a Dios con sus vidas, pero están tratando mal a sus mujeres? De la misma manera que hablé ahorita a mujeres solteras, le digo a hombres solteros que busques una mujer con la cual tú puedas honrar y tratar como un vaso más frágil. En el proceso en el que estés escogiendo, en el proceso en el que estés buscando y teniendo estas amistades donde puedas ver, busca una mujer que pueda ser fácilmente honrable. Es mejor que una mujer que vas a batallar para honrar, porque también hay mujeres que lo hacen, así como hay hombres que hacen difícil que una mujer se sujete, hay mujeres que le hacen difícil al hombre que las pueda honrar. ¿Por qué? Porque siempre están en contra de él, siempre están atacando, siempre están con rencillas. Dice el proverbio, es mejor un pedacito en un terrado, ¿verdad?, que todo un lugar grande con una mujer rencillosa. Dice: la mujer rencillosa es como una naranja, ¿verdad?, de oro en el hocico de un cerdo. O sea, no sirve para nada cuando la mujer es bella pero rencillosa. Así que como hombres tenemos que tomar esta decisión también de buscar una mujer a la que se pueda honrar, porque cuando el hombre honra a su mujer como vaso más frágil y la mujer invierte en sujetar a su marido, ese matrimonio, por más de dificultades y desavenencias que haya, van a caminar en el mismo sentido para la gloria de Dios, y el fruto de ellos serán hijos obedientes, hijos temerosos, hijos que han visto la relación de Cristo y la iglesia en el matrimonio. Después en el versículo 8 dice: finalmente sean todos de un mismo sentir. Ahí está de todo creyente. No importa si eres patrón, si eres empleado, si eres rey, si estás debajo del rey, si eres hombre, si eres mujer. Todos sean de un mismo sentir, sean compasivos y ámense fraternalmente, sean misericordiosos y amigables.
Fíjate, esta característica deberíamos de estar invirtiendo en que nuestras iglesias locales sean así, amarnos unos a otros, compasivos entre nosotros. Que es compasivos? Que veamos la necesidad del otro y nos duela y busquemos ver a cómo se puede solucionar. Ahorita en esta época que estamos viviendo como iglesia, tristemente ha habido mucha enfermedad en los últimos 6 meses para acá. Y yo creo que se ha despertado un corazón compasivo, donde estamos orando, donde yo platico con algunos sobre la situación de salud de otros, y hay este sentido de compasión de, hay que seguir orando, que Dios haga un milagro, que Dios traiga salud, que Dios traiga restauración. Pero no solo debe ser cuando se da una situación muy crítica de enfermedad, sino en todo sentido siempre estar buscando ser compasivos. Y luego me gusta mucho que dice, amándose fraternalmente, es decir, ese fraternalmente habla del sentido de una familia. La iglesia es una familia. Y la familia tiene ciertas características. Una es que tú no la escoges. Tú no escoges dónde nacer, tú no escoges de qué padres nacer. Los padres no escogen en un catálogo a sus hijos. No escoges a tus hermanos, no escoges a la gente que te rodea. ¿Verdad? De repente abres los ojos a esta vida, y en mi caso tuve 3 hermanos mayores, me tocó ser el último. Y de repente mi hermano fastidioso y mi hermana ahí, ¿verdad? Y Magali. Y de repente llegan sobrinos que tampoco escoges. Y empiezan a agarrar tus cosas y a jugar con tus juguetes, porque pues más o menos les llevas poco de edad, y empiezan a comerse tus cosas, y luego crecen y pues a pedir favores. Y gloria a Dios, amo a mis sobrinos, amo a mi hermano, ¿verdad? Pasamos tiempos muy difíciles de convivencia, la distancia nos ha hecho amarnos más, pero llega un punto donde pasas todas estas cosas y te das cuenta que tu familia tú no la escoges, pero Dios en sabiduría te pone ahí, y hay un amor fraternal donde podrás tener dificultades, donde podrás tener diferencias, donde podrás tener discusiones, pero hay un deseo de que le vaya bien a tu familia, hay un deseo de que estén protegidos. Darías incluso tu vida para que ellos estuvieran bien. Ese amor fraternal tiene que estar en la iglesia donde yo llego, y no escojo quién más está en la congregación. Dios nos va atrayendo, se va formando una grey. Tal vez en la iglesia hay algunos que no se llevan tanto con otros, y no estoy hablando de que todos tengan que tener una relación perfecta del best friend forever, no. Va a haber gente dentro de la misma comunidad con la que vas a ser más afín, y vas a profundizar más, y vas a desarrollar más relaciones, pero debería haber un amor fraternal con todo miembro de la iglesia, el mayor y el menor, niños y adultos. Llega un momento donde la iglesia es esta gran familia, donde hay jóvenes, donde hay matrimonios, donde hay niños, donde hay adultos, y debemos cuidar a los niños como a nuestra familia, como yo veo a mis sobrinos, ¿verdad? Cuando están chiquitos, ahorita por ejemplo el más chiquito de ellos, y te inspira una ternura, te inspira un cuidarlo, te inspira un enseñarle, te inspira un hablarle de bendición, y esa relación con los hermanos donde quieres verlos, quieres frecuentarlos, quieres lo mejor para ellos, oras por ellos. Ese amor fraternal tiene que estar en la iglesia. Y luego también nos habla de ser amigables entre nosotros, es decir, prestarnos a una amistad. Bueno, lo mismo, tal vez de entre toda la gente de la iglesia local a la que perteneces, o a la comunidad que perteneces, va a haber alguno con el que vas a tener más en común, tal vez en la edad, en los gustos, en la forma de vida que han llevado. Y te vas a encontrar más con unos que otros. Yo pertenezco a una casa, ¿verdad? Amistad de Monterrey, y acabo de regresar justamente estos días de un congreso de varios días, y ¿sabes qué? Hubo un ambiente tan fraternal, muy distinto a otros años. Ese año que no nos vimos, el año pasado que no hubo evento por pandemia, nos pegó a todos, en el sentido de que yo veía como ahora había un cariño distinto, más fraternal, un deseo de ver a tu hermano de Austin, de San Nicolás, de Pesquería, de Chiapas, ¿verdad? Pasar tiempo con ellos, ver a sus familias, ver a las esposas de mis amigos y verlas como si fueran mis cuñadas, ¿verdad? Ver a mis amigos como hermanos, ver a sus hijos y ver como si fueran tus sobrinos tuyos, y es un gozo verlos y pertenecer, y se fomenta una amistad. Y tal vez con algunos de la red tengo más amistad que con otros. Hay algunos con los que comparto más cargas y más luchas que con otros, pero hay un amor y hay un
punto de abrirte a una amistad con todos. Así debería de ser nuestra congregación, o la congregación en la que tú estés, si perteneces a otra iglesia. Esto debería ser un motivo de oración. Jesús oró en Juan 17, en la oración sumo pontífica de Jesús, donde parte de lo que él ora es que sus discípulos sean uno, que seamos uno, que como iglesia estemos unidos. Dice, porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrena su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal, haga el bien, busque la paz y sígala. ¿Qué tiene que ver el 10? Pues que no hablemos de los demás, ¿verdad? Que no seamos personas que estemos hablando de nuestros hermanos. Versículo 11, apártese del mal, haga el bien, busque la paz y sígala. Apártate del mal, haz el bien, busca la paz. La palabra paz significa unidad. Procura la unidad en el cuerpo de Cristo. ¿Sabes qué? Hay muchas veces que, volviendo a esta parte de la lengua, yo me topo con comentarios de hermanos de uno a otro, de creyentes de uno a otro, donde hay una crítica, donde hay una duda, donde hay un juicio, donde hay un señalar lo que estuvo mal. Es un chisme. Y ¿sabes qué? Esto pertenece a esas 6 cosas que aborrece el Señor. El Señor aborrece una lengua calumniadora, una lengua que trae división. Y tenemos que cuidarnos de esto, apartarnos del mal. Buscar la paz es procurar la unidad, y una de las mejores maneras es cuando dejamos de hablar críticas, murmuraciones los unos de los otros. ¿Somos todos perfectos? No. Hay cosas que están mal los unos de los otros, sí, pero es diferente hablarlas en amor entre quien se debe de hablar, que es la parte afectada, con la parte que está en situaciones, a estar señalando y esparciendo y causando división. Dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Los ojos del Señor están sobre nosotros, mi amado. Hemos sido llamados justos por el Señor. Hemos sido justificados. En Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que hemos sido llamados justos. Sobre nosotros están los ojos del Señor. El Señor está viendo cómo caminamos, cómo nos relacionamos. El Señor está viendo nuestra vida secreta. El Señor puede ver nuestros pensamientos, puede ver nuestro corazón. Y esto debería llevarnos a un continuo estilo de vida, de arrepentimiento y de estar a cuentas delante del Señor. Él está hoy atento a sus oraciones. Eso me encanta. Me encanta que el Señor nos diga, ¿sabes qué? Cuando tú estás caminando bien, cuando tú estás en esta justicia que yo te otorgo y tú estás aprovechando de ella bien, mis oídos están escuchando lo que tú hablas. Tú no estás solo, y lo podemos ver desde muchas formas. Desde aquello que yo le pido conforme a su voluntad, puedo tener la certeza que Él lo va a hacer en su tiempo, ¿verdad? Si es conforme a su voluntad. Si no es conforme a su voluntad, Él no lo va a hacer, y eso es una muestra de amor y gracia. Pero también si yo estoy solo y tal vez me siento abandonado, desamparado, y de repente recordar que Él está escuchando cada una de mis lágrimas, cada uno de mis ruegos, cada una de mis dolencias, porque Él está escuchando nuestras oraciones, que Él tiene su oído a nosotros atento, que Él nos está brindando atención, pero su rostro está contra aquellos que hacen el mal. ¿Quién es aquel que podrá hacer daño a ustedes si ustedes siguen el bien? Me encanta este versículo 13. Y tal vez voy a quedarme un poquito en este versículo. ¿Quién es aquel que puede hacerles daño si ustedes siguen el bien? Es decir, si ustedes están caminando con Dios, ¿quién los puede dañar? La respuesta es nadie. Nadie tiene el poder para degradar tu alma, tu espíritu y tu corazón cuando tú estás caminando en integridad con el Señor. Satanás no tiene poder para contaminar tu vida, para atacarte, para dañarte cuando estás caminando con el Señor. Y tú dices, a ver. Yo conozco gente que camina con el Señor y se enferma, ¿sí? Yo conozco gente que camina con el Señor y muere, sí, pero no están siendo dañados, porque si aún cuando tú experimentaras la muerte lo más que puede hacer es terminar con tu vida natural, con tu cuerpo.
Pero hay una eternidad donde tu cuerpo va a pasar de lo incorruptible, de lo corruptible a lo incorruptible, de lo efímero a lo eterno. Pero nadie puede tocarte, nadie puede dañarte. El único que puede permitirse ser dañado a sí mismo somos nosotros. Pero Satanás con sus mentiras, con sus miedos, todo queda fuera de nosotros. Nada se puede introducir en nuestro corazón si nosotros no le damos entrada y si nosotros estamos caminando con el bien, bajo el bien del Señor. Nadie puede dañar al creyente. El creyente es indestructible, mi amado. Y no estoy hablándolo en un sentido de evangelio de prosperidad, no. Vas a tener carencias, vas a tener dolencias, pero lo más importante de nosotros, lo trascendental que es nuestro interior, nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestra mente, nuestra fe, no puede ser tocada ni contaminada por nadie externo si nosotros no le damos entrada. El problema es que vivimos con un miedo, con un expuestos, permitiendo que entren pensamientos, permitiendo que entren conceptos, ideas, abrazamos principios que están equivocados y nosotros mismos estamos permitiendo que entre esto a nuestro sistema. Pero si tú y yo estamos caminando con el Señor y caminando correctamente, nada te puede dañar, nada te puede lastimar. Lo que alguien te critique no tiene poder, son palabras meramente. Lo que alguien hable de ti, aun cuando dañe tu reputación, si es una mentira, son palabras. Tu reputación va a quedar intacta al final de los días porque el Señor va a honrar tu vida. Nada puede tocarnos. Mas también si alguna cosa padecen por causa de la justicia, bienaventurados son, por tanto, no se amedrenten por el temor de ellos, ni os conturbéis. Le está diciendo a una iglesia que está siendo perseguida por ser cristianos, le dice, mira, nada te puede detener, pero si lo que sufres, lo estás sufriendo por mantenerte en tu fe, eres bienaventurado. Si ese aparente dolor, si esta muerte la que los están llevando, si esta separación que están teniendo, si este acoso que están viviendo, es porque ustedes están caminando con el Señor, entonces son bienaventurados. Jesús dijo, bienaventurados son cuando hablan de ustedes mal mintiendo, cuando sean maltratados por causa de mi nombre. De tal manera que si nosotros estamos sintiendo una condenación, un ataque, una opresión por nuestra fe, estamos bienaventurados, mi amado. Dios va a honrar eso. Y después dice, si no, santifiquen al Señor en sus corazones y estén siempre preparados, me encanta este versículo, estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Dice, santifiquen a Dios en su corazón, es decir, no te dejes, no generes un resentimiento, no vive en una santidad. Santifica al Señor en tu corazón si estás padeciendo injusticias. Y prepárate siempre para presentar una defensa con mansedumbre, es decir, con un espíritu correcto y con reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en usted, aquellos que cuestionen tu fe. Sabes que hoy vivimos en un tiempo donde gente va a cuestionar tu fe. Y tenemos que tener dos cosas. Número uno, tres cosas. Mansedumbre y reverencia. Esa es la 1 y la 2. Tener mansedumbre es tener un espíritu apacible, es decir, no contender con otros por medio de la palabra. La palabra no es para pelear, las doctrinas no son para discutir o para dividir. Hoy está tan dividido el cuerpo de Cristo por las doctrinas periféricas que creen algunos grupos. Es que yo no creo en la predestinación, es que yo sí, es que yo creo que se debe predicar así, yo creo que se debe predicar así, es que a mí no me gusta que aplauden o que se muevan en los dones, es que yo creo que no debería ser así. Y hay estas distinciones donde el que cree en el mover del Espíritu Santo, que es bíblico, critica a los que no lo abrazan del todo. Y los que no lo abrazan del todo tachan a los otros grupos de desordenados y de poca doctrina. Pero hay gente que tiene doctrina y tiene el mover del Espíritu Santo y entonces se les tacha de que no están con ninguno de los dos. Y tenemos todas estas circunstancias donde tenemos que aprender a presentar nuestra defensa de lo que creemos con mansedumbre, es decir, sin pelear, y luego con reverencia, es decir, con una honra, reverenciando a aquel que está preguntando, dándole una respuesta en amor. Pero también
lo más importante, tenemos que estar preparados para presentar defensa. Y esto lo hablo en dos aspectos, entre creyentes, pues ¿por qué creemos lo que creemos en cuanto a doctrinas, en cuanto a lo que abrazamos, en cuanto a la línea que tenemos, sin querer imponer tu pensamiento por encima del otro? Pero hay gente también que va a querer saber por qué eres creyente, por qué no eres testigo de Jehová, por qué no eres musulmán, por qué no eres mormón, por qué te llamas creyente, cristiano, bíblico, por qué te llamas discípulo de Jesús. Y entonces tú tienes que tener la capacidad de presentar defensa de tu fe, es decir, hablar el evangelio coherente por medio de la palabra, por medio de la enseñanza, no de testimonios, no de conceptos propios, sino por medio de la misma escritura, llevar a la gente a un conocimiento de Cristo. Hay muchos casos, ¿verdad?, de gente que se ha vuelto cristiana cuando se meten a estudiar con el propósito de desmentir la fe. Hubo varios ateos que dijeron: yo voy a destruir la fe, voy a mostrarles que es falsa y me voy a meter a investigar, y terminan volviéndose creyentes apasionados porque se dan cuenta que hay una verdad absoluta en Cristo Jesús. Hay una verdad absoluta en un mundo de relativismo, en un mundo de esa es tu verdad y esa es tu percepción. Hay una sola verdad absoluta por encima de todo, que se llama Jesucristo, y Jesús establece un sistema de verdades absoluta. Le guste al mundo o no le guste, no me importa, así es y así es. Y cuando quieras podemos platicarlo con un café y discutirlo amablemente, con mansedumbre y reverencia, porque Jesús es una verdad absoluta. Pero hoy tenemos un grupo de gente, por un lado, que se prepara mucho en la palabra, conoce mucha escritura, pero no genera mansedumbre y reverencia, y solo es pleito, y solo es discusión, y solo es señalamiento. Y por otro lado tenemos a gente muy mansedumbre y mucha reverencia, pero con poco conocimiento bíblico, y el apóstol Pedro nos llama a tener ambos. Teniendo buena conciencia, para que los que murmuran de ustedes como malhechores sean avergonzados, los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Mejor es que padezcas haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Esta es la raíz del evangelio, mi amado. El justo por los injustos, el santo por los contaminados, el verdadero por los mentirosos. El Señor Jesús se entregó, padeció una sola vez, no es necesario que padezca varias veces, una sola vez. En Hebreos también, un solo sacrificio, es decir, una sola muerte en la cruz. No tenemos que repetirla, no tenemos que volver a hacerla. Una sola vez Él padeció por nosotros, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, llevarnos a esta relación con el Padre, volver a unirnos. Te decía Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él fue el medio, Él fue el que nos llevó, el que nos unió a Dios, al Padre. Jesús dice: ninguno puede venir al Padre si no es por mí. Vemos esta unidad perfecta donde Jesús es el medio para llevarnos a Dios, su sacrificio, su sangre, en el cual también fue, versículo 19, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, o que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueran salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Hay una asociación entre el bautismo y el agua de Noé. Este bautismo, que es un simbolismo de que hemos muerto el pecado, de que hemos dejado nuestra vieja vida y hemos muerto pero resucitado a una vida nueva en Cristo, y que es un testimonio también de que algún día, si morimos, resucitaremos junto con Cristo Jesús, quien, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Me encanta esta parte.
Él está sobre todo en Mateo 28, 18, dice, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos. Y aquí el apóstol Pedro nos dice, quien habiendo subido al cielo, al lado de Cristo, está a la diestra de Dios y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades de todo tipo, las del reino de los cielos y las del reino de las tinieblas. Toda autoridad, todo ser viviente, todo principado, todo ser espiritual está sujeto bajo el dominio de nuestro Señor. Él es Señor por encima de todas las cosas. Él es nuestro amado, nuestro Señor, nuestro Rey soberano. A Él pertenecemos, no nos gobernamos por nosotros mismos. Por eso Él demanda un orden entre el gobierno, entre la familia, entre la iglesia, de todo estar bajo su gestión, bajo autoridad, porque Él mismo tiene todo bajo su autoridad. Y el dominio y la autoridad son conceptos que van inherentes a la deidad de nuestro Señor Jesucristo, a su señorío, y nosotros hoy nos sujetamos voluntariamente en amor y gracia, pero aunque no lo hiciéramos voluntariamente, Él va a quebrantar la voluntad de todo ser vivo un día y va a someterlo bajo sus pies. Estamos en un tiempo de gracia y de misericordia, y aquellos que se sometieron voluntariamente durante este tiempo le acompañarán a la eternidad, pero aquellos que rebelaron su corazón y nunca quisieron su dominio estarán condenados al infierno. Yo deseo que nosotros caminemos bajo sujeción y bajo dominio de Jesucristo, expresado por medio de sujeción y honra a las figuras que Él nos demanda honrar. Mis amados, pues sería todo. Tuvimos bastante tiempo. Próxima semana seguimos con el capítulo 4. Estudia el capítulo 4. Dios está hablando muy padre a la iglesia en medio de esta carta de Pedro. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.